Vamos a hablar de algunos de los descubrimientos que hubo en los últimos tiempos que hacen que pensemos la realidad distinta. ¿Sí? Vamos a ir uno por uno de los temas. Cuando no entienden, levanten la mano y digan otra vez, porque necesitan entender cada uno de los temas para empezar a entender esto que yo les dije al principio. Cómo funcionamos, cómo diseñar una terapia y cómo se forma una enfermedad. ¿Sí? Vamos a saludar a Cecilia. Hola, buen día. Bueno, yo lo que les voy a empezar a contar un poco, como les decía Ana, es sobre cómo funciona el cerebro. ¿Qué pasa con qué significa la plasticidad neuronal? La plasticidad neuronal, antiguamente se sabía que el cerebro era una máquina y que no podía modificarse. Hoy en día, los científicos han descubierto que el cerebro sí puede modificarse, que las redes neuronales cambian. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos encontramos frente a un problema, nosotros podemos modificar por nuestras redes la forma de sentir esos problemas. Entonces, distintos investigadores se dieron cuenta que por nuestras experiencias, nuestras redes neuronales van cambiando. Por ejemplo, nosotros podemos tener una persona muy negativa, ¿sí? Y las personas negativas piensan con la parte del frontal derecho y las personas positivas piensan con la parte del frontal izquierdo. Y las neuronas las redes neuronales se van formando desde un lado del cerebro o desde otro. Bien, esta persona negativa, por más que tenga, ve una película que sea buena, una película que sea divertida, siempre lo ve desde el lado oscuro. Se enamora y siempre piensa que la están traicionando. ¿Por qué es esto? Porque las redes neuronales están instaladas y funcionan en automático. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro, y les voy a contar algo que no es muy bueno para nadie, pero nuestro cerebro, el consciente es el 15%. Todo el resto es subconsciente e inconsciente. Esto es así biológicamente. ¿A qué nos lleva esto? A que solo tenemos el control del 15% de nuestras vidas. El resto es subconsciente e inconsciente. Por lo tanto, cuando nosotros grabamos una red, que ahora están grabando redes porque me están prestando atención, y como decíamos, esta plasticidad hace que todo el tiempo se estén moviendo las redes, una vez que está grabado, pasa en automático. Y funciona en automático. Entonces, cuando yo tengo pensamientos negativos, se encienden estas redes en donde me hacen pensar que aunque yo esté pasando el mejor día de mi vida, algo malo me va a suceder. En cambio, la gente que tiene pensamientos, que piensa con la parte del cerebro izquierdo, con pensamientos positivos, no está frente a algún desastre y bueno, yo voy a salir de alguna manera. Esto se da porque estas redes ya están grabadas. ¿Para qué nos sirve saber esto? Porque nosotros podemos desprogramar, así como nosotros vamos grabando distintas cosas, podemos ir desprogramando estas redes que funcionan en automático y generar nuevas vías. Estas nuevas vías son múltiples, no es hago esta vía y ya está. Es como cuando voy por la carretera y se me frena el auto porque hay mucho tráfico. Yo busco otro camino. Bueno, las redes hacen lo mismo. Entonces, poder desprogramar eso y volver al programa original que teníamos para que nuestras redes vayan por otro camino es lo que necesitamos hacer para sentirnos mejor. Otro ejemplo que tenemos con respecto a las redes, cuando nosotros somos chicos, vamos grabando diferentes mensajes. Todo se va grabando en nuestro cerebro.
Estos mensajes pueden ser mensajes de baja autoestima, mensajes de que no me tratan bien, de maltrato, estrés infantil. Todo esto queda guardado en nosotros. Y a medida que vamos creciendo, esto se pone rígido, nuestra plasticidad deja de ser tan plástico, justamente porque tenemos guardado estrés emocional, tenemos guardado que nos baja autoestima. Ahora, descubriendo que se pueden modificar, lo que podemos hacer es ir a ese lugar y volver a inscribirlo. Esto es lo que tiene que ver con cómo funcionan las redes neuronales. Paula le va a hablar de cómo funciona en módulos. Bueno, yo voy a hablar de cerebro modular. Primero les quiero explicar qué sería el cerebro. Bueno, nosotros podemos entender que el cerebro se ocupa de captar nuestras sensaciones y después de esas sensaciones, esa información, va a ir creando nuestro funcionamiento. El funcionamiento sería cómo nos vamos a comportar, lo que vamos a sentir y sobre todo tener en cuenta nuestro medio interno. Se va a ocupar de regir los latidos de lo que para nosotros es un poco a veces automático, los latidos del corazón, la respiración, la temperatura corporal. Ahora bien, anteriormente se creía que el cerebro era un único órgano que se ocupaba de un montón de funciones. Pero resulta que los nuevos avances ahora nos permiten saber e incorporar nuevos conceptos, que dice que en realidad nuestro cerebro está agrupado en módulos. Entonces, ¿los módulos qué son? Son estructuras que coordinadamente desempeñan una función. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros somos seres que vivimos acá, digamos, el ser humano, estamos en la Tierra. Necesitamos, para continuar viviendo, tener en cuenta las leyes, que son la supervivencia y aparte la conservación de la especie. Entonces, nuestro cerebro, ¿qué tiene que hacer? Adaptarse a todo esto. Y ustedes saben que todo el tiempo va cambiando todo. Entonces, todo el tiempo estamos realizando una adaptación. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos módulos que van a ocuparse de realizar determinadas funciones, lo que van a hacer es irse especializando de acuerdo a lo que necesitamos nosotros hacer o vivir o cómo tenemos que adaptarnos. Entonces, por ejemplo, tenemos un módulo que se ocupa del lenguaje, otro que se ocupa de la matemática. Todas estas cosas, piénsenlas en relación a que nosotros tenemos que estar en la sociedad, tenemos que relacionarnos con otros y con el medio ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos el lenguaje, que es lo último incorporado por, digamos, el género humano. Necesitamos también la matemática, necesitamos el comportamiento de índole romántico y sexual, y necesitamos elementos para la vida social. Todo esto se ocupan los módulos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? También está operando la selección natural. Quiere decir que alguna función no es utilizada por nosotros o no nos sirve para nuestra adaptación al medio, resulta que no sigue adelante. Entonces, les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, hasta ahora, si los científicos antiguos nos estuvieron escuchando acerca de esto que estamos diciendo, que el cerebro es en módulos, bueno, resulta que estarían muy extrañados, porque en realidad pensar que uno tiene un módulo para el lenguaje, otro para la matemática, es como algo medio raro. Pero en realidad esto funciona de esta manera. Por ejemplo, hasta ahora se estudiaba las funciones por separado, o sea que tenemos una inteligencia, que tenemos una memoria, etcétera, etcétera. Pero resulta que, por ejemplo, nosotros ahora por los módulos nos damos cuenta que, por ejemplo, la misma inteligencia que tenemos, supónganse la inteligencia espacial. Nosotros estamos ya con un programa que está diciendo que cómo es la distancia apropiada en algo. Por ejemplo, la distancia ahora, digamos conmigo que estoy en el escenario, ustedes que están ahí, resulta que es determinada. Si alguno de ustedes se levanta y se viene acá, a mí me va a parecer que algo raro está pasando. Eso me lo está determinando. Esto lo... ¿Ahí? 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 ¿Se escucha? ¿No? Acá. Hola.
Ay, quieto. Mi inteligencia que me diga que lo tengo que dejar acá. Bueno, entonces Acércalo. A ver, ¿así me escuchan? Te doy otro, no te escucho. Ahora, ahí. Bueno, entonces, la inteligencia espacial, estaba diciendo. Si alguno de ustedes se viene para acá y se sube acá, yo digo, bueno, algo raro está pasando. Lo mismo, por ejemplo, supónganse en el colectivo. Vieron que uno acepta, cuando está lleno el subte, uno acepta una distancia mayor y no le pasa nada. En cambio, si estás en la calle y alguien se viene a esa distancia, ya te está pareciendo que es una amenaza. Y eso, todo eso lo hace nuestro cerebro, que nos va marcando a cada momento qué es lo que está sucediendo y qué representa un peligro y qué representa algo que es tranquilo y que no me tiene que estar generando estrés. Entonces ahora vamos a pasar a Ana, que va a seguir con el reciclado neuronal. Yo voy resumiendo siempre, porque soy medio un poco las que voy a intentar que ustedes se entiendan. ¿Qué dijimos hasta ahora? Que el cerebro está hecho por neuronas, que esas neuronas se unen en redes neuronales, que esas redes neuronales, esto lo voy a agregar yo, pueden encenderse y conectar muchas partes del cerebro juntas. Y que lo importante es saber que cambian durante toda nuestra vida y que aunque se endurezcan, como dijo Ceci, y aunque se traben, pueden ser cambiadas siempre. Que es lo segundo que dijo Paula, que antes nosotros creíamos que el cerebro era un paquete y que la memoria celular estaba en un solo lugar. Y de esto después va a hablar Natalia, otra de las chicas, y se los va a explicar muy bien. Pero que no es así, sino que tenemos muchos módulos que se encienden al mismo tiempo. Y ahora yo les voy a hablar de reciclado neuronal. ¿Por qué es importante el reciclado? Porque nosotros no aparecimos espontáneamente, así tipo, nos inventaron y estábamos hechos como estamos hechos, sino que fuimos evolucionando, muy despacito, de algo muy elemental a algo muy avanzado. Y cada cosa nueva se armó sobre la anterior. Y el tema es que la anterior no siempre se comunica bien con esta. Y la anterior era muy animal, era muy básica, estaba diseñada para sobrevivir, y la parte del desarrollo nuevo, no. La parte de la corteza es una parte mucho más culta. Sin embargo, cuando uno tiene que hablar de enfermedades, cuando uno tiene que hablar de, eso hace mucho ruido, uno tiene que hablar de enfermedades, uno tiene que hablar de qué me está pasando cuando yo hago una psicosis, una neurosis, ¿sí? Yo sé que muchos no son terapeutas, pero nosotros acá hablamos a ese nivel para que lo entiendan. Lo que se enciende es nuestra parte antigua, y la parte antigua responde como antigua y no necesariamente se conecta muy bien con el resto. Entonces, nuestro cerebro tiene muchas partes que fueron recicladas. Reciclado quiere decir que fueron diseñadas para algo y fueron evolucionando, o fueron diseñadas para algo y luego se utilizan para otra cosa. Entonces, al ser utilizadas para una cosa, a nosotros nos puede pasar que una palabra, que un susto, que un pensamiento, que el significado que le damos a algo enciende en nuestro cerebro antiguo cosas instintivas. Por eso cuando yo soy un animal, solamente enciendo el miedo si me corre un león. Pero si yo soy una persona, puedo encender el miedo si no pagué la boleta de la luz. ¿Sí? Entonces, uno tiene que entender este tipo de ideas cuando empieza a pensar en cómo diseñar una terapia y cómo diseñar algo complementario. Porque muchas veces, cuando uno va dentro de a investigar una mente o a investigar una enfermedad, no siempre todo tiene coherencia. Hay un mito, sí, que a nosotros nos encanta a todos. A mí también me encanta, chicos. Aunque sea mentira, me encanta, que es que todo tiene una coherencia perfecta. Si a vos te encerraron en un ascensor, de adulto tenés miedo a los ascensores. Si un día alguien te pegó, de adulta tenés miedo a los golpes. Y cuando uno trabaja con pacientes, esto no es así. Una vez encuentra gente que tiene pánico al encierro y jamás estuvo encerrado, que tiene miedo a las arañas y jamás tuvo un mal evento. Lo que pasa es que el cerebro lo que hace es modifica las redes, modifica lo que piensa, y como se maneja a través de estos reciclados, la respuesta no siempre tiene que ver con el origen. Y es muy importante saber cómo investigar el origen. Ustedes dentro de un ratito, con Cira, van a hacer la primera técnica, que es de rastreo al subconsciente, donde ella les va a enseñar a caminar por el subconsciente. Yo sigo con neurotransmisores. Miren, nuestro sistema nervioso tiene una unidad que todos conocerán que se llama neurona. Entonces, ¿qué pasa? Las neuronas se tienen que comunicar unas con otras
y pasarse determinada información. Esa información la realizan unas sustancias que se denominan neurotransmisores. Ahora bien, esta información va a estar determinada por muchas cosas. Va a estar determinada por nuestras vivencias, va a estar determinada por nuestros alimentos. Todo lo que compone nuestro medio va a influenciar en cuáles son las sustancias, es decir, cuál es la información que se transmite. Ustedes sabrán y habrán oído, ¿vieron que uno dice, bueno, vamos a liberar endorfinas? ¿Vieron? Bueno, entonces ahí nosotros a veces decimos, bueno, voy a hacer gimnasia y voy a liberar endorfinas. Entonces es un poco, me parece que es una de las más conocidas. Cómo nosotros podemos generar un estado placentero por ahí partiendo de una situación de pasividad. Ahora les digo, hay neurotransmisores que estimulan y hay otros que inhiben. Nosotros funcionamos todos los días, todo el tiempo con ambos. Por ejemplo, estamos durmiendo. Para levantarnos a la mañana necesitamos de uno que active. Pero claro, después nosotros nos levantamos, ya liberamos endorfina ayer porque hicimos gimnasia, y resulta que, ¿qué pasa? Escucho, digamos, la televisión, porque quiero saber la temperatura, entonces escucho que se hundió, que nos encontramos un submarino, que los de Corea quieren hacer no sé qué cosa, que Trump no sé qué otra. Entonces por dentro, no solo ya tenemos el neurotransmisor que nos lleva a nosotros a ponernos en actividad, sino que secretamente ya está activándose el neurotransmisor que tiene que ver con que me tengo que proteger, porque algo raro está pasando. Entonces sigo, voy, trabajo, hago mi vida normal, pero no me doy cuenta que quedé con ese tema, porque actúa secretamente, pero sí por ahí noto una ansiedad. Bueno, entonces va pasando el día y resulta que a la noche no me logro relajar, porque en realidad está operando todo eso. Y cuando entro en el reposo, ahí viene todo eso que me estuvo preocupando durante el día. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que aprender técnicas de relajación en las cuales podamos dejar de lado todo eso que se activó, pero que en realidad no me está haciendo bien, porque es generador de estrés. Entonces, ¿qué sucede? A mí lo que me gustaría ahora es que queden claro que nosotros tenemos diariamente y en todo momento sustancias que están dando una información, que me están activando. Y que en otros momentos necesito para el reposo, para arreglar, para disfrutar con mi familia, disfrutar de la naturaleza, necesito los otros neurotransmisores, porque si no tampoco voy a poder disfrutar. Entonces todo esto se va produciendo todo el día, determinando que puede ser ya un estrés crónico. Todo esto cómo funciona y cómo se resuelve lo vamos a ir viendo a través del día. El tema de neurotransmisores, ténganlo presente, porque durante todo el día les vamos a ir hablando de la importancia profunda que tiene un neurotransmisor en el diseño de la terapia. No pierdan esa palabra. Y yo les voy a hablar de algo que también es bastante nuevito, que es la epigenética. ¿Escucharon hablar? Bien, yo lo voy a resumir muy chiquito porque cada uno de estos temas requeriría un congreso entero, y no vamos a hablar de un congreso entero, entonces vamos a darle 20 palabritas. Antiguamente, lo que se creía es que uno nacía con sus genes y moría con sus genes. La verdad es que sí, es verdad. Nosotros nacemos con nuestros genes y los tenemos toda la vida, y cada célula tiene todos los genes. Lo que sí también es verdad, que tenemos lectores epigenéticos. Yo lo voy a, discúlpeme si hay científicos, yo sé que hay biólogos, pero yo hablo para kinder para que me entiendan. Tenemos como hilitos, que son lectores de genes. Quiere decir que aunque todos tengamos el mismo gen, no todos los leemos ni estamos leyendo los mismos. Esta investigación fue muy importante y se hizo sobre todo con gemelos, en donde dos gemelos, vieron que los gemelos son como clones, ¿sí? Después va a hablar Ariel, que tiene gemelos y les va a mostrar sus hermosos bebés, porque él investiga a sus bebés. Los gemelos son casi idénticos. Si uno le hace una lectura epigenética, es casi igual. Y cuando se les hace la misma lectura a los 60 años, resulta que ni siquiera se parecen, son personas totalmente distintas. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque nosotros sí podemos heredar el cáncer de la abuela y la bisabuela.
Cuando el médico se los pregunta no es incoherente la pregunta, porque los lectores epigenéticos que traemos tiene que ver con la línea familiar que tenemos, ¿sí? Si yo soy un indio del Amazonas y estoy diseñado para vivir en una selva, tengo lectores para la selva. Y si soy un indígena de Australia, estoy diseñado para no transpirar y estar en la sequía. Esos lectores nacen con nosotros. Pero también significa que yo puedo ser el último de mi familia que se enferme si sé cómo cambiarlos, porque se pueden cambiar y bastante fácil. Lo que sí se descubre es que el pensamiento no los cambia. Así que el que quiera pensar otra cosa y cambiar el lector está frito. ¿Saben qué lo cambia? El alimento, todos los estímulos del entorno, cada situación del entorno que me desafía. Los genes cambian cuando el entorno me dice que yo no soy suficiente o no estoy adaptado para vivir. Y si yo le pongo una nueva consigna, cambian. Se viene investigando hace muchos años. Es la gran investigación del siglo pasado, la epigenética. La de este siglo es la mente. Entonces, casi todas las investigaciones se basaron en cambiar la comida, meditar, descansar, cambiar el medio ambiente y después leer los lectores y resulta que sí funciona. Cuando se probó cambiar solo el pensamiento, no funciona, pero sí funciona cambiar el significado que le damos a la vida. ¿Saben cuál es el evento epigenético que más, yo estoy bien? No, ahí estoy. Que más nos cambia y que se descubrió. ¿Vieron esos eventos donde se le quemaron todas las naves? Donde uno dice, fundí la empresa, me divorcié, me quedé sin nada. Cuando ustedes dicen, ¿sabés que no importa y yo empiezo de cero? Ese evento, esa actitud, es la lectura epigenética más grande que se encontró. En todas las investigaciones, ese salto a decir, el mundo se quemó, pero yo me renuevo y empiezo de vuelta, es el que cambia más genes que cualquier otro evento. Yo no lo podía creer, porque es algo muy de actitud personal. El tema es que no todo el mundo tiene esa actitud. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque nos habla de que nosotros podemos ser el primero que arme una enfermedad en nuestra familia, pero también puedo ser el último que la tenga en mi familia. Y hay una cosa que no es el tema de hoy, pero sí es importante saber que cualquier gen que nosotros, o lector genético que pongamos, afecta hasta 4 generaciones futuras. Entonces es muy importante que nosotros cambiemos, porque nuestro futuro está escrito por nuestra epigenética. Entonces no es solamente qué cambio en mí para no enfermarme de un cáncer, es qué cambio en mí para que mis nietos no tengan cáncer, para que mis nietos no tengan un problema, ¿sí? Y esto requiere, nosotros todo lo vamos a ir llevando a la terapia, una terapia muy especial, porque cambiar la actitud de vida, si le escuchamos todo lo que ellos fueron hablando, este cambio de actitud de vida habla de cambiar todo el ser, de cambiar de toda la personalidad. Bien, y vamos a cerrar, perdón, estoy preguntando algo porque como no eran mis temas, estoy reemplazando a alguien que no llegó, y vamos a hablar del último tema, que es neurona espejo. ¿Por qué es importante la neurona espejo? Esto es algo... Sí, lo sé. Bueno, no importa. Vamos a hablar de neurona espejo. Disculpen el desorden, pero realmente teníamos todo ordenadísimo y no contamos con que falte la gente, llegue tarde el sonido, no funcionen las cosas. No contamos con esto, estaba todo ensayadísimo. El último tema con el que vamos a hablar es de neurona espejo. Este es un tema que casi nadie conoce, pero que terapéuticamente es trascendental. Todos nosotros tenemos neuronas espejo. Quiere decir que son neuronas que clonan la realidad. Todos las conocemos, ¿saben cuándo? En la moda. Vieron que uno de golpe usaba chupines y ahora aparecen los pantalones anchos y nos parecen lindos a todos. El año pasado nos parecían horribles. ¿Se acuerdan? Bueno, así funciona en un espejo. Es utilizada para vendernos cosas, para hacer publicidad, para que nosotros copiemos o pertenezcamos a un grupo. Sí, ahí está, copiando el bebé. Pero ¿por qué es importante una terapia? Porque los bebés de hasta 2 años son solamente neurona espejo. Uno se pregunta, ¿cómo hereda un bebé las actitudes de su familia? ¿Cómo la hereda? O sea, ¿cómo aprende? Y tenemos muchas teorías descabelladas de todo tipo. Y obviamente hay un
un compromiso cuántico, que hoy no vamos a hablar porque no es el día para hablar de eso, pero sí un compromiso biológico trascendental, que es el bebé que todavía no habla, que no sabe palabras, que cuando escucha todavía no codifica las palabras. El bebé aprende a escuchar y a codificar recién a los 2 años. ¿Sí? Así que yo también les voy a quitar un poco el mito de el bebé en la panza escucha. Porque en la panza no puede escuchar porque los oídos no están desarrollados y porque no entiende las palabras. El bebé siente neurotransmisores y los codifica. Después le ponemos palabras, pero lo que siente es el mensaje puro de su mamá. Y acá lo que el bebé siente hasta los 2 años es de qué se trata el mundo. Y todos nosotros aprendemos durante 7 años, 5, 7, no solo los 2 primeros, de qué se trata la realidad por espejo. Eso quiere decir que el bebé está leyendo cómo es el mundo, cuál es mi lugar, qué lugar ocupo en la realidad, de qué se trata todo, a qué le tengo miedo, ¿sí? Entonces, la primera investigación de esto se realizó cuando, fue una psiquiatra que dijo, voy a ver cómo investigar esto, y ¿saben con qué lo hizo? Con el holocausto judío, porque ella era judía. Dijo, yo soy bisnieta del holocausto. Y mis hijos le tienen miedo a las sirenas y a los alambrados de púa. ¿Cómo puede ser? No se puede heredar el miedo al alambrado de púa. Chicos, no hay el gen del alambrado de púa. Pero sí hay el hecho de que cada niño que nació de ese bisabuelo, durante los primeros años, vio a su familia tener miedo cuando ven un alambrado, erizarse cuando escuchan una sirena, salir a la calle y tener miedo de los otros. Y le fueron transmitiendo a qué hay que tenerle miedo en el territorio. Y así es como un bisnieto tiene el miedo de un bisabuelo, sin saber por qué. ¿Por qué también esto es importante? Porque cuando uno trabaja con personas, nosotros a esto le llamamos proyecto sentido o sentido proyectado. La primera persona que habló de esto estaba en Francia y fue estudiando su vida, viendo cómo la intención de su madre, la intención de su familia, le creó la personalidad que tenía. Y cuando uno trabaja, tiene que trabajar en la mente, porque uno de bebé tiene hasta los 2 años experiencias ajenas tomadas como propias, miedos ajenos tomados como propios. Uno cree que muchas cosas que le pasaron a la familia en realidad le pasaron a uno porque están grabadas como algo personal. ¿Sí? Entonces, cuando uno trabaja, muchas veces para hacer un cambio radical en las redes originales, necesita cambiar la base de lo que aprendí antes de los 7 años. Estas redes funcionan toda la vida, o sea, no es que yo aprendo solo hasta los 7, aprendo siempre, pero hasta los 7 nos codifican. Y para cambiarlas hay que cambiar los módulos y las redes neuronales, que ya escucharon hablar de eso, ¿sí? Mientras damos lugar a Matías, o sea, nuestro día va a ser todo el tiempo así. Yo todo el tiempo voy a resumir lo que escuchan, porque una de nuestras experiencias es que como muchos de los temas son complicados, uno se empieza a identificar y se empieza a colgar. A ver si logramos. Se empieza a colgar, me identifico con esto, pienso en lo otro. Cuando hablé de epigenética, un montón estaban haciendo así y empezaron a pensar para adentro. Yo voy a resumir, mientras doy lugar, lo que acabamos de escuchar. Lo que acabamos de escuchar dice que estamos hechos de neuronas, nuestro cerebro. Las neuronas están en todo el cuerpo, no están en el cerebro. ¿Sí? Discúlpenme los que son terapeutas o médicos, estoy hablando muy simple, pero es para todos. Estas neuronas hacen redes. Las redes son las que buscan nuestra memoria. Si tenemos redes, podemos encontrar recuerdos, memoria. Donde las redes se instalan, siempre camino por el mismo lugar. Y lo grave es, como dijo Ceci, que a veces se instalan de tal manera que nos perjudican, como las personas que usan el cerebro frontal derecho y ven la realidad todo el tiempo con mala onda. Y los que usan este lado la ven con buena onda, solo porque la red está ahí. Que nuestro cerebro está hecho con módulos. Quiere decir que tenemos muchas áreas que funcionan al mismo tiempo y se encienden juntas. ¿Sí? Y cuando uno trabaja, tiene que trabajar muchos de estos módulos. Que nosotros venimos programados incluso desde antes de nacer, desde las panzas de nuestras mamás y por los lectores epigenéticos. Y que después, durante toda nuestra infancia, nos vamos programando por neuronas espejo. O sea, fíjense la complejidad de lo que uno tiene que tener en cuenta cuando tiene que diseñar cómo trabajar en la mente de una persona o en la enfermedad de una persona. Y que esto, obviamente la ciencia lo sabe hace mucho,
Por eso se crean técnicas como la psiconeuroinmunidad, y estas palabras raras que hay ahora en las universidades, que son ciencias nuevas que unifican la mente, el cuerpo, la realidad, lo sensorial, ¿sí? Y una cosa que es importante, porque tiene que ver con lo que van a escuchar ahora, neurotransmisores. Si no hay un neurotransmisor, ustedes no sienten, no hay sinapsis. Hay neurotransmisores para sentir y para bloquear, ¿sí? Vamos a seguir hablando de esto. Y cuando uno quiere cambiarle una actitud a alguien o cambiar una enfermedad, si no activan el neurotransmisor, no están haciendo nada. Por eso, ¿quién de ustedes no hizo terapia 10 años hablando de lo mismo y no le pasó nada? ¿Sí? Y no estoy hablando mal de los terapeutas, ¿sí? Que hacen todo su esfuerzo. Estoy hablando de que si no activan el neurotransmisor que activa la nueva red neuronal, o si no desactivan el neurotransmisor que está activando una red, y no hacen una técnica que modifique eso, ustedes no están modificando nada. Están solamente creando idea sobre idea sobre idea.